Buenas tardes a todos, todas, todes. Otro viernes más en que nos encontramos en nuestros seminarios del Departamento de Tecnología Médica, seminarios virtuales en pandemia. Como es tradición ya con todo el tiempo que llevamos, el primer saludo siempre a nuestros colegas, nuestras colegas, los distintos hospitales de la red pública y todos los lugares de salud, ¿no es cierto?, que nos siguen cuidando en esta situación que estamos viviendo, que ya al menos va mejorando poco a poco, ¿no? Un saludo también a todo el personal de los hospitales, a la gente del aseo, a toda la gente que hacen posible que el sistema siga funcionando, nuestros estudiantes, los colegas, ya cada vez con más ansias y ganas de encontrarnos en nuestra querida Facultad de Medicina. Tenemos dos invitados hoy día, panel de mujeres, y aparte muy contingente, ¿no? Estamos hoy con la profesora Verónica Figueroa, electa ayer como nueva vicepresidenta de la Mesa del Senado Universitario, la primera mujer, ¿no? Luego de su creación, muy importante, mujer mapuche. Le damos la bienvenida a Verónica. Hola Verónica, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, Patricio, Marimari, Compulamien, Compuché. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de conversar hoy día con ustedes. Muchas gracias. Y también saludamos a la Big Boss de nuestro grupo, nuestra directora de departamento, la profesora Inés Pepper, que hoy tenemos el honor de estar aquí con ella en la casa. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, Bienvenida. feliz de estar acá, de compartir con ustedes un hermoso proyecto que tenemos. Qué bueno, qué bueno. Y hoy lo que nos convoca es hablar respecto, ¿no es cierto?, a un tema bien contingente. Hace pocas semanas hablábamos respecto al racismo, reflexionábamos todas las cosas que han estado ocurriendo, ¿no?, en el sur de nuestro país, tan lamentables estos hechos, ¿no?, como de desconocimiento de nuestro propio mestizaje y no comprensión respecto a eso, ¿no? Y hablábamos de todas las implicancias que tiene eso como sufrimiento social que nos provoca. Y hoy vamos con mucha alegría a presentar la política recientemente aprobada, ¿no?, por el Senado Universitario, que es la política de pueblos indígenas, sus lenguas, sus culturas, que hoy la profesora Verónica Figueroa, que es quien llevó adelante este proceso en la Comisión de Desarrollo Institucional, nos va a estar presentando una deuda que tenía la universidad eh, respecto al reconocimiento, ¿no?, de nuestros pueblos indígenas. Muy importante que la universidad hoy cumpla con los requerimientos y se plantee estos desafíos. Así que estamos muy contentos y en la segunda parte va a presentar la profesora Inés Pepper su proyecto al Fondo Valentín Letelier, que está trabajando en conjunto con otros departamentos, con la profesora Claudia Goya, respecto a un encuentro latinoamericano y los saberes ancestrales y la medicina tradicional, ¿no?, que como Facultad de Medicina nos desafía directamente esta política respecto a reconocer, ¿no es cierto?, la visión de salud, enfermedad y la medicina también propia y su reconocimiento de nuestros pueblos indígenas. Así que eso es lo que nos convoca hoy día. Recuerden que pueden hacer sus preguntas los comentarios y al final de la presentación de nuestras invitadas vamos a estar ahí dialogando. Así que bueno, le damos el paso sin más a Verónica. Adelante Verónica, la pantalla es para ti. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, a todes. Como decía antes, un gusto el poder compartir hoy día un hito en la historia de la Universidad de Chile, pero un hito también por el rol que la universidad tiene en el país, un hito para la sociedad, no solamente para los pueblos indígenas, ¿verdad? Que de alguna manera la promulgación, la aprobación de esta política demuestra que aún existimos, que estamos aquí, ¿verdad? Y que no solamente somos sujetos culturales, sino que hoy día somos sujetos colectivos, sujetos de derecho, y de alguna manera la política viene a plasmar aquello. Y es una política que obviamente a uno le enorgullece mucho el haber podido estar en un contexto histórico, en un momento de la historia, de contribuir a su concreción, pero sin duda es una política que tuvo mucho tiempo también de maduración. Las comunidades indígenas dentro de la propia universidad han sido muy activas durante muchos años. Sin duda, ¿no? También estuvimos alejados como pueblos de los espacios de decisión y los espacios de poder de la universidad. Lo más probable también, ¿verdad?, es que incluso de los espacios académicos, y por lo tanto nuestro rol eh, fue muy invisibilizado también dentro de la universidad. Sin embargo, todo esto ha ido cambiando durante el último tiempo. Hemos podido ir avanzando en una mayor visibilidad, moviendo, corriendo el cerco dentro de la propia universidad,
Y eso de alguna manera, entre tantas otras iniciativas que se han generado, hoy día se plasma en la política de pueblos indígenas que les voy a compartir, como digo, con mucho orgullo, como un trabajo colectivo. No hay otra manera de hacer las cosas que no sea desde una perspectiva colectiva. Y aquí, a propósito de las cosas de la vida, es muy interesante que esta política, a propósito que está aquí la profesora Pepper, ella cuando fue senadora universitaria, fue una de las impulsoras de esta política, de esta idea de política, ¿verdad? Y que en la cohorte siguiente, cuando ingresamos esta corte de senadores y senadoras en 2018, tomamos la posta y por lo tanto allí estaba la ventana de oportunidad creada. Una política que nace además su idea, ¿verdad? En un contexto como siempre complejo de los pueblos indígenas en su relación con el Estado de Chile, más que con la nación chilena, diría yo, con el Estado de Chile, y que por lo tanto que la Universidad de Chile como institución pública, como institución sin duda, como parte de este Estado chileno, pero también como una entidad, una institución que se mira a sí misma, que reconoce su rol en la historia, que reconoce que debe cambiar ese rol en la historia, hoy día, bueno, tenemos la oportunidad de legar a las futuras generaciones esta importante política. Primero señalar que claramente la discusión en torno a la política indígena no fue fácil. Y no fue fácil porque los propios cimientos en los que se crea la Universidad de Chile están muy pensadas en la lógica de una nación. Una de las grandes tensiones que nos hemos enfrentado en Chile como pueblos indígenas es la lógica del Estado-nación, ¿no? La lógica de un Estado al servicio de una sola nación. Por lo tanto, la preexistencia de los pueblos indígenas en cuanto a naciones es un elemento que siempre está en tensión, ¿no? Nuestro Estado y toda su definición normativa, institucional, jurídica, incluso administrativa, está pensando en la lógica de una sociedad homogénea, de una sociedad igualitaria en términos de valores, en términos de historia, en términos, ¿verdad?, de sus simbolismos. Sin embargo, Chile es un país diverso, y es un país que tiene una diversidad, en este caso expresada por la preexistencia de al menos 9 pueblos indígenas que hoy día están reconocidos en la ley, 2 pueblos que están en proceso de reconocimiento, como son el pueblo Chango y el pueblo Selknam. Por lo tanto, reconoce la Universidad de Chile la discusión que dimos para la política de la necesidad de que la propia universidad vaya cambiando esos elementos, ¿verdad? Y por lo tanto pensar a la Chile en función de su contribución a la sociedad, no solamente a la formación de futuros y futuras profesionales, sino como una institución que contribuye al pensamiento, y en este caso a la generación de un pensamiento plural, que se construye con los pueblos indígenas y no a espaldas de los pueblos indígenas. Esta política, por lo tanto, tuvo un largo aliento, al menos un año de discusión hasta su promulgación, tuvo una revisión muy exhaustiva de aquellas normativas internacionales más relevantes. Aquí relevo incluso las que en el último tiempo han estado en la palestra, ¿verdad? El convenio 169 de la OIT, fundamental para establecer derechos de consulta, derechos de adecuación de la institucionalidad y de las normativas internas, y por supuesto la Declaración de Naciones Unidas del 2007, fundamental para hablar de los derechos de autonomía y libre determinación que reconoce este instrumento para los pueblos, ¿verdad? En el caso de las políticas nacionales, por supuesto, la nueva ley de universidades estatales, la ley de educación general, las conferencias que se han llevado adelante en la región latinoamericana, donde la Universidad de Chile ha sido parte importante, y por supuesto todos aquellos elementos normativos de la universidad, el estatuto, como decía antes, y por supuesto el plan de desarrollo institucional vigente. También es importante señalar que este trabajo no nace tampoco, digamos, desde el Senado, sino que ya anteriormente veníamos trabajando en una comisión triestamental de pueblos indígenas que coordinó la Oficina de Equidad e Inclusión de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, al frente de Maribel Mora Curriao, y ese informe que nos tomó también un largo tiempo de evacuar, fue fundamental para esta política, ¿verdad? Hicimos diálogos con diferentes actores, tanto dentro como fuera de la universidad, y por supuesto una socialización participativa, de manera de legitimar al máximo posible una política de este tipo.
Esta política tiene 10 principios que nosotros los vemos casi como los pilares de una casa, ¿no? que le dan sustento a la política indígena. El primer principio fundamental, aunque parezca de perogrullo, es que la universidad reconozca la existencia de los pueblos indígenas. El reconocimiento es un ejercicio político y jurídico fundamental, ¿verdad? El visibilizar, el identificar que un otro existe. Y aquí, por lo tanto, que la Universidad de Chile reconozca la existencia, pero también la relevancia que tenemos los pueblos indígenas dentro de la propia universidad, ¿verdad? Y que se convierta en un actor que promueva el ejercicio de esos derechos. Un segundo pilar, por supuesto, el respeto a los derechos humanos fundamental, especialmente aquellos que están vinculados a los pueblos indígenas, que afectan a los pueblos indígenas, cuyo no respeto limita el ejercicio de nuestros derechos, y por lo tanto resguardar ese respeto a estos derechos en materias de docencia, de investigación y por supuesto de extensión. El principio de la no discriminación arbitraria que está presente en todos estos instrumentos internacionales y por supuesto en la declaración en la Convención Interamericana contra el Racismo, ¿verdad? Muy, muy importante, y que no exista discriminación en función de la pertenencia étnica, en función del uso de nuestras lenguas, del uso de nuestras vestimentas o de otras expresiones propias, ¿verdad?, de nuestros pueblos. El principio de la equidad, tanto en términos de acceso como en participación en todos los procesos de la vida universitaria. El principio de la inclusión como una forma de participación efectiva y que propicie el empoderamiento de los pueblos indígenas al interior de la universidad. El principio de la dignidad y la preexistencia de los pueblos indígenas en cuanto tales, resguardando, por supuesto, el uso de conceptos, pero también el uso de enfoques apropiados, ¿verdad? E incluso el enfoque de las propias instituciones, respetando las instituciones propias de los pueblos indígenas. El principio del respeto y reconocimiento de los saberes ancestrales, entendiendo que aquí hay un conocimiento que ha sido subalterno respecto del conocimiento occidental, pero que la Universidad de Chile se compromete a través de esta política a relevar, a legitimar, a dar espacios para su desarrollo y para su difusión, y por supuesto respetando el derecho que tienen los pueblos indígenas a querer compartir o no estos conocimientos que poseen. El principio de la pertinencia cultural de los procesos estratégicos, desde el estatuto, los planes, programas, protocolos, políticas de la universidad, deben dar espacio a esta política y a su desarrollo. El principio de la transversalidad de la política, esta es una política es triestamental, ¿sí? No está pensada solo en el estamento estudiantil, es triestamental, pero también con lógica interdisciplinar, y por supuesto el principio de la interculturalidad, avanzar hacia un desarrollo y un tratamiento equitativo y justo entre las distintas culturas, ¿verdad? El objetivo general de esta política fundamental, a mí me gusta mucho cómo está expresado, avanzar a que la Universidad de Chile sea una universidad intercultural, una universidad que actúa de acuerdo a los principios y valores que enfatizan nuestro rol público, que promueve y que resguarda el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y el respeto a su cultura, y que por lo tanto implementa estrategias en diferentes ámbitos de nuestro quehacer, docencia, investigación y extensión, y que promueve también la adecuación de políticas, protocolos, planes y procesos en función de las definiciones legales, normativas y éticas que rigen nuestro quehacer. Para eso, 5 objetivos específicos que vienen a completar este objetivo general. El primero, la necesidad de reconocer en la institución, ¿sí? Formalizar ese reconocimiento de los pueblos indígenas y avanzar en el establecimiento de estrategias de inclusión, de participación, de empoderamiento en todos nuestros ámbitos. Un segundo objetivo que supone impulsar iniciativas de diversidad lingüística y cultural para todos los estamentos, pero no solamente para las personas indígenas, no sacamos nada con que las personas indígenas seamos interculturales. Es importante que toda la comunidad sea intercultural, que favorezcamos una comprensión intercultural y por supuesto una valoración de los saberes ancestrales en cuanto tales. Un tercer objetivo que es promover la plena integración de los pueblos indígenas a la comunidad, reconociendo derechos que emanan de nuestros caracteres de pueblo en un ambiente de respeto y promoción de la interculturalidad. Generar las adecuaciones institucionales que permitan la implementación de los principios que se establecen en esta política, tanto en la gestión académica como en la gestión administrativa y, por supuesto, generando los recursos necesarios para ello.
Y finalmente definir responsabilidades específicas en torno a la implementación y al seguimiento de esta política, ¿verdad? Tiene que haber una responsabilización respecto de la política, identificando todos aquellos actores estratégicos que van a permitir que se pueda llevar adelante. Como estrategias generales, definimos estas 6 estrategias. La primera es que esta política requiere de una transversalización del enfoque de derechos, que garantice y resguarde la incorporación de los principios que están establecidos en esta política y que yo decía que son pilares fundamentales para su concreción, y que se incluyan todos estos pilares en los planes, programas, que se promueva, por supuesto, la participación efectiva de las personas indígenas en todos los espacios que les afecten, que exista una adecuación de la oferta formativa, ¿no? Del proceso, de hecho, formativo, procurando no solamente incorporar temáticas vinculadas a los pueblos indígenas, sino que su plena participación, que se exprese en los sellos, ¿sí? Formativos, en los sellos de nuestros y nuestras egresadas. La promoción de alianzas internas y externas. Esta política requiere de una estrategia de diálogo permanente entre todas las unidades, desde las vicerrectorías hasta aquellas vinculadas a los ámbitos estratégicos, a las unidades, por supuesto, académicas, incentivando ese diálogo, que haya una comunicación efectiva y visibilización de las identidades indígenas, promoviendo una reflexión interna, pero también con el entorno para promover un cambio cultural, que exista un aprendizaje permanente, es decir, cómo esta política va aprendiendo de sí misma, ¿no? A medida que se va implementando y vamos generando espacios de retroalimentación y de mejora permanente. Y por supuesto la interseccionalidad como un eje articulador. Hoy día no podemos cometer los errores de hablar desde unas lógicas homogéneas, sino cómo también lo indígena tiene diferentes expresiones territoriales, desde las diversidades sexuales, etarias, etcétera, incluso desde las propias disciplinas. Estas estrategias, estas 6 estrategias, vienen a servir de paraguas para las líneas de acción en las cuales se articula esta política. Y estas líneas de acción, por lo tanto, son también, ¿no? Casi, yo diría, va abriendo pequeñas áreas, ¿sí? Para ya hablar incluso de ámbitos de actuación específica. La primera línea de acción tiene que ver con la necesidad de crear sistemas de visibilización e información respecto de los pueblos indígenas. No hay instrumentos, no hay indicadores. Necesitamos crear instrumentos que permitan medir, caracterizar a las personas indígenas que componen nuestra comunidad en todos los estamentos, ¿no? Promover un diálogo transversal con y entre diferentes instrumentos, entre diferentes plataformas informativas. Como segunda línea de acción es importante revisar, hay que hacer un apresto, ¿verdad?, de las normativas internas. Muchas de ellas pueden no favorecer lo que esta política está planteando, por lo tanto, hay que mirar interculturalmente, con criterios de interculturalidad, las normativas internas. Muy importante avanzar en el diseño e implementación de planes de formación intercultural, desde programas de inducción, académicos, académicas, al personal de colaboración, al estamento estudiantil, cómo relacionarnos con los pueblos indígenas. Hay que crear manuales, hay que crear guías, mejorar la comunicación, que sea mucho más común este diálogo intercultural, así como estrategias de difusión, por supuesto, en nuestras diferentes plataformas, que existe una incorporación y participación de los pueblos indígenas, ¿verdad?, creando sistemas especiales de ingreso. En eso se ha estado avanzando este año, sistemas de retención estudiantil, promover la participación de los pueblos indígenas en todas aquellas instancias en las que se tomen decisiones que nos afecten, ¿verdad? Y por supuesto favorecer nuestra presencia en los 3 estamentos. Y finalmente diseñar e implementar acciones orientadas al reconocimiento de los pueblos indígenas, el debate, la reflexión académica, espacios de investigación respetuosos con el conocimiento de los pueblos indígenas, líneas de publicación, líneas de difusión, calendarización de fechas y ceremonias relevantes para los pueblos indígenas, favorecer esa visibilización en los campus, ¿verdad? Que puede ser desde la construcción de rucas hasta otros elementos identitarios que hagan visible que estamos aquí, ¿no? Que no solamente formamos parte de la historia. Y finalmente, esta política se desagrega en ámbitos de acción, como ustedes ven, ámbitos que van o abarcan distintas áreas sustantivas del quehacer de la universidad. En primer lugar, por supuesto, en el ámbito estudiantil, muy importante la inclusión estudiantil,
creando sistemas de acceso. Hasta el momento la universidad solo tenía sistemas de acceso para 3 pueblos que se abran, como decía, a los 9 pueblos, a los 2 que hoy día están en proceso de reconocimiento, en distintas carreras, ¿sí? Ajustando también procesos de difusión y de orientación a les estudiantes indígenas para que se sientan más cómodos con la institución, generar sistemas de permanencia, creando programas de acompañamiento con pertinencia cultural, pero también programas de capacitación a las y los docentes, ¿verdad? Al personal de colaboración, avanzar en la creación de hogares universitarios indígenas, especialmente para las y los estudiantes de región, sistemas de becas, por supuesto, fundamental. Crear sistemas de egreso, ¿verdad? Sistemas de inserción profesional, promover el diálogo con las y los egresados indígenas de nuestra universidad, promoviendo que hayan tesis, promoviendo que haya prácticas profesionales en esta temática, que haya trabajo en los territorios indígenas, tanto urbanos como rurales, avanzar en la creación de bases de datos de académicos y académicas indígenas, ¿verdad? Y por supuesto en la empleabilidad, favorecer una mejor inserción laboral, empoderar a las y los estudiantes indígenas, ¿verdad? Y tener personas indígenas como referentes. Es fundamental. Si no hay personas indígenas en espacios de poder, en espacios públicos, ¿no? Es muy difícil también contar con esas referencias. En el ámbito de los derechos culturales y lingüísticos, por supuesto, avanzar en sistemas de reconocimiento, en planes de comunicación que incorporen los saberes indígenas, en las plataformas y redes sociales de la universidad, en la radio de la universidad, la futura señal digital de la universidad, generar sistemas de promoción, de revitalización de las lenguas. En el ámbito de la formación intercultural, por supuesto, promover la interculturalidad en los modelos, en los proyectos educativos, quizás partir con áreas piloto en algunas carreras, en algunas disciplinas, por supuesto avanzar hacia una carrera de pedagogía básica intercultural, fundamental hoy día, en la formación continua de postítulo y de posgrado, los saberes ancestrales, procurar una vinculación respetuosa con las comunidades, con organizaciones indígenas, con nuestras autoridades ancestrales, depositarias muchas veces de este conocimiento, ¿verdad? Y resguardar que esa apropiación de conocimiento se haga con criterios de diálogo, ¿no? De reconocimiento a la propiedad intelectual de los mismos. En el ámbito de la gobernanza, por supuesto, es una política que busca avanzar en la generación de convenios, de colaboración, tanto con instituciones públicas y privadas en Chile como en otras en el ámbito internacional. Y finalmente, el desarrollo del conocimiento en el ámbito de la investigación, del desarrollo académico y sobre todo del patrimonio cultural, ¿verdad? De los pueblos indígenas, generando políticas de responsabilidad social para que la universidad se relacione en términos respetuosos con su entorno, con los pueblos indígenas, y por supuesto, como decíamos, avanzar en esta visibilización tan importante de que los pueblos indígenas somos actores de presente, de pasado, pero sobre todo de futuro. Creemos que esta política que nos representa a tantos, que representa tantas historias, vivencias dentro de la universidad de otras personas indígenas que sin duda tienen que haberlo pasado bastante mal para ver de alguna manera cumplidos estos sueños que vemos con esta política indígena, que esperemos que no solamente sea beneficiosa para quienes formamos parte de la comunidad de la universidad, sino también para toda la sociedad chilena para avanzar hacia una sociedad intercultural. Chaltumay, Fentren Mañún, muchas gracias por la atención, por supuesto, y por escuchar. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación. También en días importantes, ¿no? Ayer que has sido electa vicepresidenta del Senado como mujer mapuche, un reconocimiento. Bueno, yo también voy a tener la suerte de compartir el trabajo en esa mesa. Coincidencias, cosas, el destino, en fin. Y también en momentos complejos, ¿no? Hablábamos respecto a la pandemia, el racismo, la militarización del pueblo mapuche y cómo esta política se viene a sumar a una lógica también universitaria respecto a la discriminación, a la diversidad, cómo convivimos y cómo se relevan esos saberes en la generación de nuevos conocimientos. Yo pensaba un poco como en la riqueza de esta política y todo lo bueno que va a traer, sobre todo como para combatir estas lógicas tan colonialistas, ¿no? Llenas de prejuicios, estigmas, que son conceptos que debiesen estar fuera de, bueno, cualquier sociedad, pero en este caso fuera de la Universidad de Chile. Yo creo que ha sido un gran
un gran avance. También pensaba en el pueblo Selknam, un pueblo totalmente devastado, desaparecido, y creo que sin duda nos hace una mejor universidad. Así que muchas gracias. Eso sí, espéranos ahí al final porque hay algunas preguntas. Y ahora Perfecto. pasamos a nuestra segunda presentación con mucho orgullo aquí, nuestra directora, la profesora Inés Pepper, que nos va a estar contando respecto a su proyecto, ¿no? Un proyecto del ámbito de la extensión universitaria que desde este departamento hemos estado fortaleciendo, desarrollando a lo largo de los años, y el Fondo Valentín Letelier, que es un fondo de extensión de nuestra universidad que nos permite realizar proyectos. Gracias a ese fondo hemos realizado diversos proyectos en distintos ámbitos, y la profesora y su equipo hoy se encuentran en segunda fase, así que nos vienen a contar porque tiene directa relación con lo que hemos estado conversando, a la salud, al concepto de salud, ¿no es cierto?, los saberes ancestrales, la medicina, ¿no? Cómo nosotros reconocemos también ese conocimiento, ese saber de los pueblos originarios que observaban, ¿no? Observan y tienen una relación distinta también con la naturaleza, con el tiempo, con lo que ocurre. Así que le damos el paso a la profesora Pepper. Víctor, a ver si nos comparte la pantalla, por favor, para ver la presentación. Adelante, profesora, la pantalla es suya. Bien, en primer lugar quiero agradecer a Patricio, que es el encargado de extensión del departamento que tengo el honor de dirigir, y le agradezco que me haya invitado. A su vez, yo fui invitada a participar en este proyecto, Diálogos y Encuentros Latinoamericanos en torno a la medicina tradicional y los saberes ancestrales, por la colega Claudia Goya, quien me pidió que asumiera la dirección de este proyecto, cosa que hice con mucho agrado porque es un tema que a mí me ha interesado siempre. De hecho, he vivido en varios países latinoamericanos donde el tema indígena es muy relevante, tales como Perú, Panamá, Guatemala. Y para mí es un tema realmente importante, sobre todo en cuanto a los conceptos de salud y enfermedad, y también en torno a los derechos humanos que se ven violentados permanentemente en la mayoría de los países que presentan una población indígena importante. Bueno, primero les voy a presentar la próxima, por favor. Les voy a presentar a las personas que están participando en este proyecto. Del Departamento de Tecnología Médica habemos 3 académicos: Inés Pepper, Claudia Goya, que fue la impulsora inicial de este tema, y Ángela López, que es una colega de oftalmología que tiene una gran experiencia con las medicinas ancestrales. Además está Constanza Ramírez, una estudiante nuestra, y 2 funcionarias del departamento, Alexandra Díaz y Carmen Gloria Larcón, quienes con mucho entusiasmo se han unido al equipo. Además participa el Departamento de Terapia Ocupacional con el antropólogo, el profesor Rodrigo Sepúlveda, la Escuela de Salud Pública con la profesora Ana María Salazar. También está el Servicio de Oftalmología con el profesor Patricio Mesa, que también pertenece al Colegio Médico. La Facultad de Filosofía con Guillermo Soto y Felipe Hasler, y también la Facultad de Agronomía con 2 estudiantes, Javiera Águila y Iñaki Pinto, y la Facultad de Ciencias Agronómicas con Gabriel Moya. Perdón, de Ciencias Sociales con Gabriel Moya. Bueno, y además tenemos una serie de otras personas que son, digamos, externas a la Universidad de Chile, y que también han tenido como una importancia en cuanto al inicio de esta idea de hacer un encuentro de los médicos y médicas ancestrales de los pueblos originarios. Entre ellos tenemos a Jordi Goya, y a la médica tradicional Soki Bukuru, que viven en el pueblo de Sasaima, en Colombia, y ella ejerce allí la medicina tradicional, y Jordi es un
experto en imágenes, videos, fotografías, y es el que apoya, el que ha aportado todas las fotografías que yo les voy a mostrar, o casi todas las fotografías que les voy a mostrar en esta presentación. Está el señor Hernán Pavés, también a cargo de imágenes, y una serie de machis y facilitadores interculturales que vamos a nombrar posteriormente. Está también Nelson Mauricio Vergara, que es del Colegio Médico y que está a cargo del tema en el Colegio Médico, y Emilio Lozano. Entonces, también participa Tibor Gutiérrez, quien ha sido también un colaborador con nosotros en el tema en el curso de Sociedad de Profesión 3. Entonces, con todo este grupo grande y heterogéneo, vamos a hacer un gran encuentro o varios encuentros entre estas personas que tienen un conocimiento y que practican la medicina de origen indígena, para que ellos se conozcan entre sí y para que nosotros conozcamos lo que ellos hacen en torno a este tema tan importante. La siguiente, por favor. Bueno, si nosotros miramos a la gente que vive en Latinoamérica, vamos a ver que cerca de 44.866.500 personas pertenecen a los pueblos indígenas de América Latina. Vale decir, son hartas personas. Y el resto de las personas que viven en estos países, la mayoría de ellos son personas que tienen un cierto grado de mestizaje con españoles u otros europeos que han llegado como migrantes a nuestros países. Y digo migrantes porque evidentemente los españoles, bueno, los españoles no llegaron como migrantes, sino que como conquistadores, y dejaron bastante mal puesto, digamos, su manera de actuar. Mataron a mucha gente y trajeron muchas enfermedades que diezmaron a las poblaciones indígenas de América Latina, especialmente poblaciones de México y América Central. Pero la mayoría de nosotros somos, como decía, mestizos entre personas que emigraron a América desde Italia, desde Alemania, desde otros países. De acuerdo a estudios genéticos que se han hecho en la misma Facultad de Medicina, un porcentaje importante de nuestra dotación genética tiene un origen indígena. De manera que es un tema que obviamente y sin lugar a dudas tiene que estar en la Universidad de Chile, y por eso agradezco muchísimo que Verónica haya llevado a cabo la política que nos acaba de hacer ver. Eso es de esa manera muy importante, porque nosotros somos de los pueblos indígenas, estamos ligados a esos pueblos indígenas. La siguiente, por favor. En este mapa que proviene de la CEPAL se ve la distribución de los pueblos indígenas en los distintos países en América Latina, y podemos ver que hay bastante diversidad. Hay países con millones de personas pertenecientes a estas etnias y otros países que tienen menos, pero en todos ellos existen raíces indígenas y personas de esos pueblos viviendo en conjunto con personas de otros orígenes. Entonces, en Latinoamérica, producto de la colonización y la configuración de nuestras sociedades, coexisten desde el punto de vista de la salud un modelo biomédico hegemónico que se origina en Europa y Estados Unidos, que es la medicina a la cual estamos sometidos, es la medicina alópata, y otros sistemas de salud basados en saberes ancestrales de los pueblos indígenas. Estos otros sistemas de salud realmente son mínimos con relación a el modelo biomédico. Y lo que nosotros queremos hacer en este proyecto, entre otras cosas, es fortalecer los conocimientos,
los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. La próxima. Entonces, hierbas, raíces, líquidos y humos, a pesar de la presión económica y cultural que se ha ejercido sobre ellas, es increíble cómo las comunidades indígenas y mestizas siguen practicando formas de medicinas y saberes ancestrales que persisten en los pueblos originarios y en la cultura popular. Y este hecho no es menor, es muy relevante que las personas que ejercen la medicina en los pueblos ancestrales sigan adelante a pesar de que la presión que se ejerce sobre ellos de parte del Estado, de parte del sistema de salud público y privado es enorme. Por lo tanto, eso justifica aún más el hecho de que queramos dar a conocer su cultura médica. La siguiente, por favor. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que hacer, y esto es como lo más básico, es entender qué es lo que los pueblos indígenas, por lo menos la mayoría de ellos, entiende por salud y qué es lo que entiende por enfermedad. Y una de las cosas más impresionantes cuando uno lee las definiciones que se han recopilado a través de estudios antropológicos y otros, se da cuenta de que el concepto de salud está íntimamente ligado al concepto de armonía. Y en las culturas indígenas el concepto de salud es predominantemente holístico, vale decir, es muy diferente a lo que nosotros como mundo occidental hemos definido como salud. Y está básicamente referido al individuo en su bienestar físico, psíquico y social. En las culturas indígenas se incorpora al medio ambiente, se incorpora a la naturaleza en el concepto de salud. Entonces, el sistema de salud es entendido como un funcionamiento armónico de los aspectos físicos, mentales y espirituales de una persona, el cual además, y esto es lo más importante a mi modo de ver y que nos hace una diferencia enorme con la medicina occidental, es que está en armonía con el medio ambiente sociocultural y natural. En el mundo occidental nosotros creemos que debemos utilizar la naturaleza para obtener provecho. En los pueblos indígenas esta creencia no está instalada y lo que se cree es que debemos convivir y respetar a la naturaleza. Cuando esta armonía entre la persona consigo misma, la persona con sus congéneres, la persona con el medio ambiente se rompe, entonces surge la enfermedad. Y cada enfermo es una particularidad. Y esos conceptos también son muy importantes en el tratamiento al que son sometidos los individuos por los médicos de las culturas ancestrales. La siguiente, por favor. Entonces, en concordancia además con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos originarios, la mayoría de los estados nacionales de la región entre el que se encuentran el nuestro, se han comenzado a implementar políticas de reconocimiento de sus saberes y prácticas de salud ancestral asociadas al concepto de interculturalidad, y les hago notar que eso, y sin que nos hayamos puesto de acuerdo, es exactamente una de las cosas que enfatizó Verónica en su exposición que hizo recién. Entonces, en este contexto, entonces, en la resistencia del desarrollo de los sistemas de salud de los pueblos originarios tiene un valor patrimonial, tiene un valor espiritual, intelectual y técnico. Es multidimensional y constituye un área estratégica que es necesaria para favorecer el diálogo intercultural que se vería favorecido si la universidad generara espacios para el reconocimiento, transmisión y difusión de sus saberes y prácticas, incorporando la participación protagónica, y esto es muy importante, de los especialistas y sabios indígenas. Entonces nosotros, en concordancia con la implementación de estas políticas universitarias, nos hemos comprometido
con este proyecto a ayudar al reconocimiento, transmisión y difusión de los saberes y prácticas de los especialistas y sabios indígenas, y para ello nosotros queremos que conversen entre sí. La siguiente. Entonces, el proyecto que presentamos busca unir esfuerzos entre la comunidad universitaria y las organizaciones de la sociedad civil para aportar en el diálogo intercultural de salud. Y vamos a generar espacios para que estas comunidades se entiendan. Evidentemente, nuestros encuentros van a estar abiertos a la comunidad también de la medicina alopática para que nuestros médicos y nuestros estudiantes se compenetren de las sabidurías de los pueblos indígenas. La siguiente. El objetivo general del proyecto, entonces, es generar instancias de encuentro, difusión de conocimientos y experiencias en torno a la medicina tradicional y los saberes ancestrales, que contribuyen al bienestar de las personas y la sociedad a través de la organización de encuentros en modalidad virtual, dadas las condiciones que tenemos ahora de pandemia y la dificultad de traslado de las personas. La siguiente. Entonces los objetivos específicos son diseñar, implementar y evaluar los encuentros, promover y difundir la medicina tradicional en Latinoamérica, sus territorios y pueblos. Y esto es muy importante, desarrollar un repositorio y las memorias de los encuentros y actividades relacionadas. Esto va a quedar todo instalado en una página web que vamos a construir, donde las personas se van a poder enterar de lo que se ha concluido en estos encuentros. Se va a promover vínculos y alianzas de trabajo entre la Universidad de Chile y otras organizaciones de la sociedad civil, agentes de salud de los pueblos originarios, comunidades e instituciones. Y entonces, básicamente, lo que vamos a hacer nosotros es dialogar, primero permitir el diálogo entre las personas que ejercen la medicina ancestral, la medicina tradicional, entre ellos y nosotros. La siguiente. Entonces, la metodología de trabajo y las principales actividades son las que voy a señalar rápidamente. No sé cuánto tiempo me queda, no lo vi, pero me quedan 5 minutos, me dice Pato. Entonces, se va a usar una metodología participativa y multinacional. Va a venir gente, o sea, va a participar gente de varios países, Colombia, México, Perú, Bolivia, Chile, desde luego, Argentina, y se van a hacer encuentros virtuales de medicina tradicional latinoamericana 100% online. En este momento estamos en la etapa 0, tenemos 3 etapas como que dice, en la etapa 0 estamos haciendo ya encuentros, preencuentros con médicos tradicionales de varios países. Y esto fundamentalmente para que se conozcan antes del encuentro y para que ir solucionando los problemas técnicos que pudieran tener. Problemas computacionales, etcétera, de internet y todos esos cuentos. Después, en la etapa 1 vamos a preparar el encuentro y en la etapa 2 vamos a realizar los encuentros, diálogos y conversatorios. La próxima, por favor. Aquí tenemos lo que estamos haciendo en la etapa 0. Aquí están las personas que están participando inicialmente en las reuniones virtuales. La mayoría de ellos vienen de distintos países como México, Argentina, Colombia, y estamos ya empezando a conversar entre ellos y con nosotros, los organizadores de este encuentro. La siguiente, por favor. Bueno, los equipos, las etapas del encuentro y los equipos responsables están señalados acá. No alcanzo, digamos, a especificar cada uno de ellos, pero básicamente están ahí señaladas las etapas 1 y 2, de las cuales ya hice referencia. Va a haber equipos de difusión y gestión y equipos que van a llevar a cabo la realización, evaluación y la elaboración de memorias de este encuentro. La próxima.
Y aquí tenemos el esquema de trabajo, los equipos que van a participar y la relación que tienen entre ellos. La siguiente. Bueno, y esto me interesa mucho que ustedes lo vean, porque si hay alguien que quiere hacer alguna sugerencia temática, la puede hacer cuando llegue el tiempo, cuando Patricio les permita preguntar u opinar. Entonces, los temas que vamos a utilizar en el encuentro son los que están señalados acá: medicina tradicional en la sociedad contemporánea, origen de las tradiciones médicas, partería, medicina tradicional de cada etnia, país y territorio, la medicina tradicional en la permanencia de los pueblos, historia y cosmovisión de la salud de los pueblos nativos, integración de la medicina biomédica y la medicina tradicional. Es un punto bastante interesante, puesto que lo óptimo es que conversen ambas sabidurías entre sí. La medicina tradicional como fundamento en la salud integral del ser humano y experiencias de ámbito psicoemocional en la medicina tradicional. Esos serían como los temas principales que serían tratados por las personas que mostré en el diapositivo anterior, contándonos cómo ellos ven y cómo ellos desarrollan estos temas. La próxima, por favor. Y aquí están los beneficiarios del proyecto, que obviamente son muchos. Tenemos las comunidades locales vinculadas, beneficiarias del trabajo de los médicos tradicionales, las comunidades de médicos y terapeutas tradicionales que van a conversar entre sí, las comunidades de profesionales sanitarios de los distintos países, estudiantes, estudiosos de las culturas y tradiciones, y la población general que se va a enterar a través de su acceso a las páginas de difusión que nosotros vamos a generar. La próxima. Y con esto les doy muchas gracias por su atención y reitero que las fotografías fueron tomadas por Jordi Goya en Colombia. Muchas gracias. Inés, gracias, Víctor. Vamos a invitar de nuevo a la senadora Figueroa. Bueno, gracias, Inés, por tu presentación, muy importante lo que nos has contado. Y la verdad que es una alegría que desde nuestro departamento estén haciendo este tipo de proyectos, ¿no? Como con esta idea también de que somos el departamento que desarrollamos la disciplina de las tecnologías médicas, la biomedicina, también comprender las tecnologías médicas desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas. Creo que es súper importante ese reconocimiento y aquí, bueno, quizás que nos encontraremos en el futuro, ¿no? En ese diálogo. Creo que es muy bonito que la universidad se abra también a reconocer esa relación respecto a la salud y a la enfermedad. Eh, hay algunas preguntas, hay una pregunta para la profesora Figueroa respecto. Nosotros tenemos una relación bien estrecha con la Universidad de Tarapacá, allá también hay un departamento de tecnología médica y tenemos varias investigaciones, trabajamos juntos, y ellos preguntan cómo ves tú o cómo sabes si va a haber una relación entre nuestra política y el resto con otras universidades del país, en especial con la Universidad de Tarapacá, que también tiene una particularidad de estar en una zona muy intercultural. Y esa es la pregunta, como que respecto a esa relación que se puede establecer con... Así que mandamos un saludo para Arica a todos nuestros amigos y amigas de la primera región. Bueno, me uno, por supuesto, a los saludos a la Universidad de Tarapacá, por supuesto. Yo creo que la lógica que debe primar en todo esto es la colaboración, ¿no? Creo que las universidades debemos de ser capaces de generar redes colaborativas. Si no se colabora en lo colectivo, creo yo que está el sustento para todo. Nosotros como Universidad de Chile, obviamente esta política hay un aprendizaje en su elaboración desde el Senado Universitario que por supuesto estamos dispuestos y dispuestas a compartir, a dialogar. Ya se hizo una primera presentación, de hecho, en la Universidad de la Frontera, en la posibilidad de avanzar allá también. Así que nada, decirle a la Universidad de Tarapacá que estamos disponibles para apoyarles como sea, para pasarles, por supuesto, la política. Voy a anotar después en el chat, o quizás como se lo podemos compartir, pero en el sitio de la Universidad de Chile, en el sitio del Senado Universitario, está la política completa, escrita ahí por si la quieren leer.
Y por supuesto, nada, como decía antes, disponibles para apoyarles en ese proceso reflexivo tan necesario y tan importante, ¿no? Que ojalá todas las universidades del país se sumaran a esa tarea. Así que nada, invitarles a eso, hay que dar el paso. Y cuenten Muy con bien. nosotros y nosotras para eso. Así que estamos ya estableciendo redes entre universidades públicas, me parece excelente. Otra pregunta también es como, tiene que ver un poco con definiciones. Pregunta, ¿por qué el principio de discriminación arbitraria y no discriminación si cualquier tipo de discriminación ya es arbitraria? Mira, ¿Qué Excelente piensas tú? pregunta, ¿ah? Excelente pregunta. Yo no soy abogada, pero lo discutimos cuando hablamos de los términos jurídicos. Los pactos internacionales y la Convención contra el Racismo habla de discriminación arbitraria. Ese es el concepto jurídico. Por lo tanto, aun cuando pareciera de perogrullo, ustedes saben si jurídicamente hay que nombrarle como corresponde. Y por eso se habla del principio de discriminación arbitraria. Miguel, llévate los perros. Se van los perros. Oye, Inés, hay una pregunta para ti respecto a cómo ves tú en como la relación, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que aportar la tecnología médica en esta relación con la medicina ancestral, los saberes ancestrales y los pueblos originarios? ¿Cómo crees tú que puede haber ahí un diálogo, una sinergia entre nuestra disciplina y los saberes ancestrales respecto a la salud, ¿no? Cuando se ha tenido una visión de ciencia tan occidental, tan colonialista, tan respecto como a la verdad de la ciencia, ¿no? ¿Cómo se relaciona eso, ves tú, con los saberes ancestrales y el proyecto que ustedes están promoviendo? Yo creo que son dos visiones, son dos maneras de ver la salud y la enfermedad que son muy opuestas. O sea, la tecnología médica, todo el aparataje que nosotros utilizamos es evidentemente distinto. Es distinto tratar con hierbas, con medicinas basadas en la naturaleza, que con un aparato enorme lleno de luces y de cosas que rodea al enfermo. O sea, yo creo que desde el principio son cosas distintas. Pero lo que yo más, digamos, privilegio es el respeto de ambas maneras de ver las cosas. Porque no es que uno u otro tenga la razón o sea más eficiente. Yo creo que las personas que acuden a la medicina tradicional de los pueblos ancestrales creen en los métodos que se están usando y por lo tanto es igualmente efectiva en curar a las personas que una medicina basada en drogas, o sea, en medicamentos y en tecnología. Yo creo que el trasfondo de la relación debe ser una relación de respeto, de considerar que ambas son igualmente importantes, igualmente válidas para las personas que acuden a ese tipo de tratamiento. Entonces, creo que si bien evidentemente son cosas diferentes, tienen que respetarse mutuamente. Son distintos enfoques. Y es muy importante, ¿ah? Porque finalmente tiene que ver también con la concepción de cómo nosotros nos relacionamos con los cuerpos que examinamos, ¿no? Nosotros que trabajamos en salud, se nos olvida muchas veces porque como estamos observando una célula, un organelo, que detrás de eso hay una persona, detrás de esa persona hay una cultura, y también relevar el respeto, ¿no es cierto?, a la autodeterminación del cuerpo, a la independencia. O sea, tiene que ver con tensionar también la relación de los dispositivos médicos con las comunidades. En ese sentido, yo creo un gran aporte. Oye, estamos trascendiendo disciplina. ¿Ah? Aquí hay alguien del público que nos escribe, Rolando. Bueno, manda saludos, les manda muchos saludos y reconocimiento y felicitaciones. Querían preguntar si entre los temas también se podría agregar los conocimientos tradicionales referidos a animales, la etnoveterinaria. Mira cómo van apareciendo preguntas y puentes que pueden cruzar. Eso te digo, Inés, que están escribiendo respecto. Lo anoté, lo anoté. Así Anotado. que está anotado y será planteado al equipo organizador. Así que mira, ya que están en fase de evaluación, todavía se puede sumar eso, así que sería súper. Claro, por supuesto, si estamos escribiendo ya el proyecto largo, digamos. Bueno, ojalá obtener el financiamiento, ¿no es cierto?, para llevar a cabo este proyecto que desafiante y que viene como a transformar también y muy en sintonía con lo que hemos estado hablando. Bueno, yo les quiero dar las gracias a nuestra invitada, muchas gracias
hoy por haber estado aquí compartiendo con nosotros. Un saludo también a toda nuestra comunidad, mantenerse solidarios, solidarias. Recuerden que tenemos una campaña de apoyo a nuestros y nuestras estudiantes en nuestra página web, así que ahí quienes puedan colaborar siempre bienvenidos, con mucho ánimo para que pronto nos volvamos a encontrar por la universidad. Y yo en todo lo que hemos conversado, aparte bueno, del profundo respeto, ¿no?, por los pueblos indígenas, estaba pensando mucho en este tema de la medicina, en nuestras abuelas, ¿no? En una tradición así como que viene, que también esta cuarentena de alguna manera nos ha hecho reconocer ciertas cosas en la hierba que tomamos para dormir mejor, ¿no es cierto? En cómo nosotros también recurrimos a esos saberes que han estado en la tierra, ¿no? Y han existido. Y también me traía un recuerdo bien, bien profundo y bien visual. Una amiga de mi madre en su casa tenía como un bordado, un mapuche. Yo era muy chico, a 7 años apenas leía, y decía abajo un texto muy breve que decía, y yo ya estaba. Yo creo que eso es como, Sí, a mí me claro marcó que y sí. creo que no lo voy a olvidar y creo que es fundamental, y yo ya estaba. Yo creo que ese es como el punto. Bueno, Verónica, te damos la palabra para que te despidas de nuestro público, luego Inés, para ir cerrando. Bueno, muchas gracias. La verdad es que encantada de participar y eso, ¿no? Generar redes, puentes interdisciplinarios. Y en el fondo hay que hacer dialogar nuestras unidades académicas y saberes. Feliz de iniciar, bueno, este proceso en el Senado Universitario, en la vicepresidencia como mujer mapuche. Encantada de estar acompañada además por una persona como Patricio Bustamante, a quien le tengo un profundo cariño y respeto. Y nada, espero que sea un camino que se inicia también de remecer un poco la universidad. Siempre le hace bien a las instituciones el ir corriendo esos cercos y plantearse nuevos desafíos. Así que, Chaltumay, muchas gracias de verdad por la invitación. Gracias. Inés, tú te vas a despedir de nuestra Sí, comunidad. he estado encantada de estar con todos ustedes. Estoy muy esperanzada de que el proyecto va a resultar todo un éxito. Y si no lo aprueban, igual lo vamos a hacer. De alguna parte vamos a sacar los medios, pero yo creo que la universidad es tiempo de que se pongan las pilas y empiece a pensar que no, que hay gente que necesita ser escuchada y que necesita conversar entre ellos y que son igualmente importantes. Entonces, no sé, o sea, yo creo que es bueno el paso que ha dado el Senado Universitario y es bueno el paso que estamos dando nosotros. Y espero que de las personas que están escuchando este seminario, si hay alguien que quiera participar de este grupo, no tiene más que hacernos ver su interés y nosotros encontraremos un lugar para que participe. Eso, muchas gracias. Bueno, nos encontramos la semana del 14 de septiembre, estamos en pausa, receso necesario con el teletrabajo, ¿no?, que no termina, y de vuelta a esa semana tendremos un nuevo seminario. Así que ahí nos encontramos, cuidarse mucho, mucho ánimo y nos encontramos. Hasta luego. Adiós. Chao.